Bienvenidos, mi nombre es Bárbara Olivar y te invito a que hablemos de química. En nuestro planeta, la materia se puede presentar generalmente en tres estados físicos o de agregación diferentes, los cuales son el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Teniendo en cuenta las ideas del modelo cinético molecular que vimos en el video anterior, se dice que las partículas que forman a la materia se agregan, es decir, se unen o juntan para presentarse en estos tres estados y tener las siguientes características. El estado sólido, del latín solidus, que significa macizo o firme. Son ejemplos del estado sólido una piedra, un libro, un hielo o granos de arena. Sus características son que tiene forma propia, es decir, presentan límites definidos y claros del objeto. Sabemos la forma que presenta una piedra, un libro o un hielo. Por esta razón, los cuerpos sólidos son rígidos. Además, tienen volumen definido, que es el lugar que ocupa en el espacio. Sabemos dónde empieza y dónde termina ese objeto. Si hacemos un zoom para poder mirar sus partículas, podemos decir que en el estado sólido es el estado más ordenado de la materia, ya que las partículas que se encuentran en este estado están una al lado de la otra manteniendo un orden, que es lo que le da la forma fija. Y si recordamos la teoría cinético-molecular que nos decía que las partículas siempre tenían movimiento, siempre tenían energía cinética, en cuanto a este estado podemos decir que las partículas tienen poco movimiento, pero tienen el movimiento de vibrar, ¿sí? Si bien se encuentran muy juntitas y no pueden moverse, pueden vibrar, que es considerado como un movimiento también. Además, sus partículas están muy juntitas, por lo que las fuerzas de cohesión, es decir, las fuerzas de atracción, son más fuertes que las fuerzas de repulsión. Al estar tan juntas sus partículas, es lo que produce se encuentren compactados en su respectivo volumen. Luego tenemos al estado líquido. La palabra líquido tiene un origen del latín liquidus y significa fluido, líquido o húmedo. Figurativamente se lo utiliza como algo que está fluyendo o algo que es continuo. Este estado de la materia se lo considera como algo intermedio, ya que está entre el sólido y el siguiente estado que vamos a ver, que es el gaseoso. Son ejemplos de cuerpos que están en estado líquido: el agua, el alcohol, la miel, el aceite, la sangre, la orina, entre otros. Sus características son que no tiene forma propia. A comparación del estado sólido, este no presenta límites propios y claros, sino que va a adoptar la forma del recipiente en el que se encuentra o en el que lo pongamos. De esta manera, cuando pasamos agua de una botella a un vaso o de la canilla a una olla para cocinar, no va a tener una forma, sino que se va a desparramar adquiriendo la forma del recipiente en el cual lo vamos a poner. Pero sí tiene volumen propio, es decir, que ocupa un lugar en el espacio, el cual lo podemos percibir por nuestros sentidos. Significa que no importa hacia dónde lo volquemos, siempre ocupará el mismo espacio, el mismo volumen. Y si hacemos zoom para mirar sus partículas, podemos decir que en el estado líquido posee un orden intermedio, ya que sus partículas están más distantes en comparación con los sólidos, pero no tan alejadas como para separarse unas de otras. En cuanto a la energía cinética de sus partículas, su movimiento, podemos decir que se deslizan unas sobre otras. Al estar más separadas, no mantienen
un orden fijo en un lugar, por lo que tienen mayor libertad para moverse. Entre ellas, las fuerzas de atracción, es decir, de cohesión, y las fuerzas de repulsión son iguales. Existen fuerzas de atracción, pero es menor que en la de los sólidos, y las fuerzas de repulsión son un poquito mayor, lo que hace que sus partículas no estén tan juntas, tan pegadas unas al lado de las otras, pero tampoco separadas o alejadas completamente. Al tener movimiento y ser fluidos, pueden tener fluidez y viscosidad. Fluidez es lo que les permite pasar espontáneamente de un recipiente a otro, es decir, desparramarse o deslizarse rápidamente, como por ejemplo el agua. Y viscosidad es la resistencia a fluir y a deformarse rápidamente, por lo que le cuesta más, como por ejemplo la miel. Le va a costar más deslizarse de un recipiente a otro que en el caso del agua. Si bien es el estado más común en nuestro planeta, debido a que la mayor parte de la Tierra está formada por agua líquida como los océanos y mares, no lo es en el universo conocido, ya que los líquidos requieren de determinada temperatura y presión para existir. La mayor parte de la materia conocida del universo está formada o está presente en el estado gaseoso y algunos rastros de materia sólida. El tercer estado de la materia, el estado gaseoso, la materia en este estado gaseoso se llama gas, y la palabra gas deriva de la voz latina chaos, que significa caos, debido a que este estado consiste en el agrupamiento de átomos y moléculas con poca fuerza de atracción entre sí y que están en expansión. Esto significa que no pueden unirse totalmente y además sus partículas no tienen un orden. Son ejemplos de gases el butano, el oxígeno, el dióxido de carbono, entre otros. De todos los estados físicos de la materia, el gaseoso es el que manifiesta mayor libertad y caos. Sus características son: no tiene forma propia, por lo que va a adoptar la del recipiente que lo contiene, siempre y cuando lo tengamos tapado, como por ejemplo un globo, una garrafa, ¿sí? Si nosotros lo tenemos destapado, se va a expandir. No tiene tampoco volumen propio, ya que no ocupa un lugar específico. También va a adoptar el del recipiente en el que se encuentra, porque se expanden por todo el espacio que puedan, es decir, que pueden ocupar todo el volumen que tengan disponible. Y si hacemos un zoom para mirar sus partículas, podemos decir que es el estado más desordenado de la materia, ya que están tan separadas una de otra lo más que pueden, ocupando todo el lugar, todo el recipiente. En cuanto a su energía cinética, podemos decir que sus partículas se mueven libremente en todas las direcciones y sentidos, ya que se encuentran muy distanciadas unas de otras. Hay mucho vacío entre ellas, es tanta la distancia que las separa que cada partícula en el gas es libre. Se pueden mover hacia arriba, hacia abajo o hacia los costados. Y esto es así gracias a que las fuerzas de repulsión entre las mismas son muy fuertes y predominan sobre las de atracción, es decir, sobre las de cohesión. Por eso se pueden mover libremente. En síntesis, estos tres estados son los más comunes en nuestro planeta Tierra y que estudiamos en la escuela. Pero también existe un cuarto estado que es el más común en el universo, que es el llamado plasma, y un quinto estado llamado condensado, de los cuales, si te interesa, hablaremos en los otros videos. Además, como dato importante te quería mencionar que el agua es la única sustancia que se puede encontrar en todos los estados antes mencionados, el líquido, gaseoso y sólido, de manera natural. Gracias por llegar hasta acá y si te gustó el video,
dale like y suscríbete.